Buen día, vamos a continuar con la clase de armaduras. Ahora vamos a resolver la misma estructura, pero por el método de secciones. Entonces, se hacen las mismas suposiciones si está tensión, compresión, los elementos. Entonces, vamos a iniciar en cero, ¿no? Como si fuera la primera vez que lo resolvemos. Ya sabemos qué elementos están a tensión o compresión, si revisamos el video anterior, pero vamos a suponer que no sabemos. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, lo primero es, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, y colocamos lo que es nuestro cuerpo rígido, nuestra armadura. Acuérdense que esta es la armadura, ¿eh? Hay que tener cuidado de no tomar, por ejemplo, este elemento del AB no es parte de la armadura, es parte del soporte. Si hubiera un elemento de A a E, sí sería parte de la armadura, porque este está libre, este puede girar libremente. Si yo lo suelto de A, puede girar libremente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, este precisamente es nuestra armadura. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ahí están, básicamente los elementos. Entonces, a diferencia, fíjense bien, a diferencia de lo que es el por nodos, aquí vamos a seccionar, como les había explicado al final de la pasada. Podemos seccionar aquí, podemos seccionar acá, podemos seccionar aquí, o podemos seccionar en esta forma, si quieren así, como sea. Yo sugiero que únicamente agarren dos elementos para que no sea tan nos compliquemos, y luego agarren dos y luego ya tres, pero como ustedes quieran, no importa, o sea, al final de cuentas resolvemos. Entonces vamos a partir nuestra estructura. Vamos a partirla, digamos que ahí la partimos. Entonces, si nosotros la partimos ahí, la voy a colocar aquí abajo. Bueno, esta la subo un poco. La subo un poco hacia arriba. La subo aquí. Aquí va a estar, ¿no? Y entonces voy a partir la estructura. Aquí tenemos la parte del lado izquierdo, más o menos ahí, y la parte del lado derecho, bueno, la voy a separar más, la voy a poner aquí, y la parte del lado derecho, aquí. Aquí sería más o menos así, y más o menos aquí. Aquí vendría esta parte. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando externamente? Que ya las conocemos. Está actuando la fuerza de aquí. Le habíamos llamado FB. Esta es FB. Está actuando P2, que ya la conocemos. Está actuando P1, que ya la conocemos. Y aquí está actuando la fuerza FE, que también ya la conocemos. Acuérdense que el primer paso de preferencia es determinar los puntos de apoyo, independientemente qué tipo de metodología utilicemos. Ahora, este elemento que aquí está, o está a tensión o está a compresión. Ya sabemos, ¿verdad?, de la resolución, pero vamos a suponer que no sabemos. Entonces, alguien podría decir, no, pues está a compresión. Y alguien podría decir que este está a tensión. Pudiera estar correcto o pudiera estar incorrecto. Ya sabemos, la matemática nos va a corregir. Pero tenemos que partir de una suposición. Y aquí es más fácil asumir a que compresión se refiere a que este va a estar presionando la fuerza. Entonces a este le puedo llamar la fuerza BE. Le voy a llamar fuerza BE.
porque va de B a E. Igual alguien dice, no, ¿sabes qué? Estás mal. No está compresión, está tensión. Entonces, bueno, alguien se le ocurrirá y dirá, no, eso no está tensión. Y aquí dice, no está tensión, perdón, no está compresión, está tensión, se está estirando. Entonces, y él puede llamarle igual, BE, pero para seguir la misma lógica le voy a llamar EB, ¿no? Igual le podemos poner el nombre que queramos, F1, F2, como ustedes quieran. Y alguien dice, entonces para él es tensión. Y dice, esta también a tensión. O alguien igual puede decir, no, está compresión, no importa, lo pone a compresión. Si este estuviera compresión, supongamos que está compresión, entonces esta fuerza tendría que ir así, porque está comprimiendo aquí, ¿no? Y le llamamos F de E. F de E. Esta es una nomenclatura que yo estoy usando, ¿eh? Acuérdense, ustedes pueden llamarle FD, FA, F', lo que ustedes quieran, pero tienen que seguir la misma lógica en todo. Entonces, si esta está así, si este está a tensión, en este extremo este debe estar a tensión. No puede estar esta a tensión y esta a compresión, no. Si dijeron que aquí está tensión y esta está a compresión, entonces este tiene que estar en la otra sección que cortaron a compresión. Entonces cuando cortan, esos son esfuerzos internos que hacen que esta parte debe estar en equilibrio y esta parte debe estar en equilibrio. Y quien hace en equilibrio son las fuerzas internas que se generan de compresión o tensión en cada uno de los miembros. Entonces, lo voy a cambiar de lugar para que no se confunda. Lo voy a poner mejor aquí arriba. F, le llamé FED. Entonces este tiene que estar a tensión y tiene que estar así. Si este le dijeron que era FD positiva, este tendría que ser menos FEB negativa. Igual, si este dicen, no, este es FEB positiva, este tendría que ser FEB negativa. Es la misma fuerza pero con signo contrario. Igual este tendría que tener el mismo comportamiento. Si aquí es compresión, este tiene que ser compresión. Si me equivoco, la matemática me va a corregir. Eso no hay ningún problema. Entonces vemos que aquí tenemos un elemento y aquí tenemos la otra parte de la sección. Ambos están en equilibrio. ¿Qué significa? Que la suma de las fuerzas que se aplican en este o en este debe ser igual a 0, porque no se está moviendo. Como estas son la ventaja de esto es que esta fuerza siempre va a ser paralela a esta. Esta igual, paralela. Esa es la ventaja. Y o va a estar a tensión o compresión, no va a haber flexión. Vamos a empezar con establecer las ecuaciones de este. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas que es FE más FEB más FED es igual a 0. Este es el sistema de fuerzas. Es el sistema de fuerzas, ¿no? Entonces vamos a resolver y ahorita resolvemos exactamente lo mismo. ¿Qué conozco de aquí? La FE, que de hecho ya resolvimos FE. De hecho ese ya está resuelto. Y FE es 10,4 I más 2J. Ahora, ¿quién es FEB? Va en esta dirección y aquí hay un ángulo, ese dato de 30. Entonces tiene componente en X, que es el cateto adyacente, y tiene componente en Y. Los dos son positivos. Entonces este sería FEB coseno de 30. Entonces positivo más FEB coseno de 30. ¿Se puede resolver con escalares? Sí, se puede resolver. Claro que sí. Todo se puede resolver. El problema es que cuando nos enfrentemos esto a 3 dimensiones, ahí van a patinar. Entonces mejor resuélvanlo en vectoriales. Y aparte les desarrolla el cerebro, la abstracción en el cerebro. Entonces,
Acostúmbrense, esta es una herramienta muy buena, los vectores en ingeniería. Y la componente en Y pues es el seno, y sería positivo porque va hacia arriba. La proyección FEB, seno de 30, J. Este es FB vector. Este es FE vector. Y FD, si se fijan aquí, FD únicamente tiene componentes en Y negativo. Entonces ese es fácil. FED, I. Ahí está, I. Acuérdense que la horizontal es la X y la vertical es la Y. Bueno, así lo establecí desde el principio, ¿no? Ustedes pueden establecerlo como ustedes quieran. A final de cuentas debe dar el mismo resultado. Entonces, y esto es igual a 0. Vamos a ver si con esto es suficiente. Si esto no es suficiente para resolver, con este corte ya lo podríamos resolver. Pero esperemos que aquí sea suficiente. Al menos para resolver esta parte, ¿no? Si no resolvemos no pasa nada. Utilizamos las ecuaciones de la otra sección. Como quiera lo vamos a resolver la otra sección. Entonces aquí tenemos los I's. Entonces es FEB coseno de 30 menos FED igual, este lo voy a pasar del otro lado. Sería menos 10,4. Y esta es mi primera ecuación. Y la segunda ecuación la voy a tomar de las J's, este con este. Entonces este lo voy a poner aquí. FEB seno de 30 y este lo paso de una vez del otro lado, menos 2. Este sería mi segunda ecuación, ¿no? Ahí está mi segunda ecuación. Aquí afortunadamente tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedo resolverlo. Si no pudiera resolverlo, bueno, de aquí me genero dos y seguramente lo puedo resolver. Y si no, corto y resuelvo hasta que resuelve. Tengo que hacer los cortes. Entonces, de aquí, de la 2, puedo sacar FB. FB es igual menos 2. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería menos 2 entre seno de 30. Lo voy a hacer directo, negativo. Sería 2 entre y luego seno de 30. Aquí está 2 seno de 30. Sería 4. Es 4. Sería menos 4. Sería menos 4 kilonewton. Ahí está. ¿Qué significa al menos? Que mi suposición original es incorrecta. Es decir, yo supuse que esta está a tensión, entonces no está a tensión. Este no está a tensión. Este está a compresión. Es simplemente eso me está diciendo, ¿no? Aún así tengo que mantener esta nomenclatura. Aquí me lo corrige el signo. No se preocupen. Entonces, este está a compresión. Aquí lo voy a poner. No a tensión. Está a compresión. Ahí está. Ahora voy a resolver FD. FD de la ecuación 1. Aquí lo voy a poner FED. Este pasa del otro lado sumando, entonces este me queda FD coseno de 30, pero FD es menos 4 coseno de 30. Y este lo paso de este lado. ¿Sí? Este lo pasé para acá y este lo paso para acá. Entonces es negativo, va a pasar positivo. 10,4. Entonces FED es igual, y esperamos, sería 10,4 menos 4 por coseno de 30 grados. Es igual a 6,9. Vamos a redondearlo. Positivo. ¿Qué significa? Que la suposición es correcta. Y la suposición
La suposición era que estaba a compresión. Entonces este está a compresión. Y si recuerdan, cuando resolvimos con nodos, pues estaba a compresión. Entonces efectivamente, este está a compresión. ¿Sí? Ahora vamos a resolver esta parte. Miren, esta parte. Aquí afortunadamente nos dio dos ecuaciones, dos incógnitas. Nos pudo haber dado dos ecuaciones, tres incógnitas. Entonces al resolver aquí seguramente ahí podemos, lo resolvemos, no importa. Juntamos con las que se generen aquí y lo hubiéramos podido resolver seguramente. Pero bueno, se resolvió aquí, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer, ahora este ya está resuelto. Vamos a resolver esta sección que ven aquí. Bueno, vamos a resolverla. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas, ¿verdad? Es la misma lógica. La suma de fuerzas, ya esta parte ya está. La suma de fuerzas, ¿qué fuerzas? Pues va a actuar esta menos FB, que ya está resuelta acá, pero este es vector, esta es la magnitud, pero tenemos en forma vectorial, sustituimos y ya está. FD, que afortunadamente también ya está resuelta, más P1, que ya la sabemos, más FB, y esto es igual a 0. Entonces, este ya está resuelto, este ya está resuelto, este ya lo resolvimos, este ya lo resolvimos. Entonces ya no tiene sentido hacer esta parte. Este ya no tiene sentido. Tendría sentido si nos hubiera salido 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces de aquí sacamos otra más para completar. Pero esto ya está, porque este ya lo conocemos, este ya lo conocemos, ya lo conocemos. Entonces este ya no es necesario resolverlo. Pero sí tengan en cuenta que en algunos otros problemas pudieran haber salido aquí 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, y aquí sacamos la otra ecuación, o pudo haber salido 2 ecuaciones, 4 incógnitas, y aquí sacamos 2 más y resolvemos. ¿Sí? Se usa la otra parte cuando no completamos, pero bueno, afortunadamente en este caso particular está resuelto, ya no es necesario, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, estos dos elementos ya están resueltos. Ya los resolvimos. Entonces, volvemos a tomar nuestro diagrama de nuestra... Estas son fuerzas internas de los elementos. Y volvemos a tomar exactamente lo mismo. Nuestra armadura. Aquí la voy a repetir para que esté presente, ¿no? Tomamos nuestra armadura. Aquí tenemos un elemento. Aquí tenemos este elemento. Aquí tenemos este elemento. Este elemento. Este elemento. Y ahora, pues hay que partirla. ¿Dónde la vamos a...? Aquí ya no, porque ya la partí. Aquí la voy a partir. La voy a partir. Aquí. Aquí, miren. Aquí. La partimos en dos. Me va a dar dos partes. Puedo resolver la menos complicada y si me faltan ecuaciones, agarro la otra parte. Seguramente aquí sea suficiente, ¿no? Con que yo lo resuelva. Bueno, ahí está. Y si hago una partida donde, por ejemplo, involucre yo sugiero que sigan la misma lógica, esta lógica, para que respeten los signos. Esta lógica, aunque sabemos que no está a tensión, sino a compresión, pero utilicen esta misma lógica. Ahí está. Bueno, miren, lo voy a hacer. Mejor aunque voy a agregar una ecuación de más, no importa, lo voy a partir aquí.
Lo vamos a partir ahí. Entonces, si yo parto ahí, voy a tener el cuerpo rígido, la parte de arriba, que va a ser esta. Y voy a tener la parte de abajo. Que de abajo no es que sean una, son 12 que están aquí unidos por un perno en este nodo. Y voy a tener así. Así, miren, así va a estar. La parte de arriba es el mismo cuerpo rígido. ¿Y qué va a equilibrar? Pues estas fuerzas internas. De hecho, es lo que hace. Bueno, ahí está. ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, acuérdense que está actuando aquí una fuerza así, que le llamamos FB, ¿sí? FB, sí, si no estoy mal. Sí, FB. Aquí es FB. ¿Qué otra fuerza está actuando aquí? P1. P2. La reacción, aquí tenemos, acuérdense, la reacción. Fe. Afortunadamente estas cuatro las conocemos. ¿Qué otras fuerzas? Pues la tensión de aquí. Para seguir con la misma lógica voy a usar, aunque ya vimos que está compresión, vamos a seguir con la misma lógica, donde había dicho que estaba a tensión, que es el mismo de a tensión, ¿verdad? Y a le habíamos llamado, para mantener la misma, FB, y el de acá FEB, menos FEB. Entonces va a ser FEB y es menos FEB. ¿Para qué? Para seguir. Vamos a trabajar con estos signos. Ahí está. Ahora falta ¿está tensión o compresión? ¿Está tensión o compresión? Alguien puede decir, no, pues para mí está a compresión. Y alguien más puede decir, está a tensión. ¿Nos debemos de preocupar por eso? No. Porque la matemática nos va a decir si es correcto o no. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con la interpretación. A tensión, tiende a estirarse. Y a compresión, tiende a comprimirse. Entonces, si se comprime, tiene que comprimirse porque es el mismo elemento, tienen que tener la misma lógica. Si se está estirando, también tiene que estirarse porque es el mismo elemento. Ahora, ¿cuál va a ser el positivo? Si este es el positivo, este es el negativo. Si este es el positivo, va a ser el negativo. Vamos a hacerlo así. Si quieren, lo llamamos positivo. Como va de abajo hacia arriba, por usar la lógica, le voy a llamar F de B. Pero ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. Va a ser F, ¿qué? A ver, ¿cómo dije? No, F de P. F de P. Sería F de B. Si es positivo, debe ser negativo. O viceversa, ¿no? Porque es el mismo vector, pero lo único es que con signo contrario. F de B. Así está. ¿Qué método uso al final? El que ustedes quieran. El que menos se les complique. Como perdón, si es positivo, tiene que ser negativo. Lo voy a poner positivo, no importa. Y negativo, para que vean que nada más con que respeten. Y le voy a llamar, si es positivo, le voy a llamar FCCB. Va de C a B, el positivo. Entonces sería FCB. Si es positivo, que está aquí debería ser menos FCB. O viceversa. Pues sí tienen que respetar eso. Entonces, como hay 3 elementos, aquí hay 3 elementos, bueno, da lo mismo cuál agarre. Pues si quieren resolvemos o resolvemos lo mismo. Mientras esté bien planteado, no debe de haber problemas. Vamos a resolver Entonces resulta
que la suma de las fuerzas que están actuando sobre esta parte del cuerpo rígido debe ser 0, porque no está girando, no está moviendo, perdón. Es FB menos FEB menos FDB, y luego aquí sería más FCB, y esto sería 0. Ahí está. Ahora, ¿quién es FB? Ese ya lo tenemos resuelto. Ese ya lo habíamos resuelto en el primer problema. Es este. Es el apoyo. Lo voy a poner aquí. Y FB es menos 10,4 y más 6J. Ahí está. Menos FEB. FEB ya lo habíamos planteado. FEB, acuérdense que esta parte de aquí es FEB, este que estoy marcando aquí. Entonces, FEB, lo voy a poner aquí. Yo sé que no es pedagógicamente correcto, pero bueno, por los espacios, ¿no? FEB es igual a la magnitud FEB coseno de 30i más FEB seno de 30j. Entonces el vector FEB, que ya se resolvió en el primer corte, es FEB, pero FEB es menos 4. Entonces hay que respetar eso. Como usé la misma nomenclatura, hay que respetar todo. Y así nos evitamos de problemas. Aquí sería coseno de 30i. Y luego más FEB sería menos 4, porque FEB es menos 4. Seno de 30j. Por tanto, el vector FEB vector es igual a 4 por coseno de 30, ¿no? 3.46, lo dejamos en 3.5 para redondearlo. Menos 3.5, ¿no? Sería menos 3.5 y recuerden que es kilonewton. Son kilonewton. Es sí, y luego 4 seno de 30. Me parece que el seno de 30 es 0.5. Pero bueno, vamos para que no me traicione la memoria. Es 4 por el seno de 30. Sí, es menos 2. Es menos 2. Menos 2 J. Y acuérdense que esto es en kilonewton. Ahí está. Entonces, pero fíjense bien, hay que respetar este menos por esto. Menos por menos es más. Entonces aquí va a ser 3,5i. Y aquí este menos que está aquí, por menos es más 2j, ¿no? Ahí está. Ese ya está resuelto del problema anterior. Ahora FDB, este es FDB, el positivo, y este es el negativo. Si se fijan, es hacia abajo. Tengan mucho cuidado con eso. Aquí, fíjense que fue un error mío, yo creo. Mejor que todo, de un lado háganlo todo positivo y del otro lado todos negativos. Si ustedes batallan con estas cuestiones de los signos, operaciones con signos, mejor háganlo uno lado positivo y el otro lado negativo. Si no dominan bien esa parte, que se supone que sí deben dominar, ya para tercer semestre en ingeniería se debe dominar. Entonces, esta parte ya está, esta ya está. Vamos con dB. Menos dB es este vector que está aquí. El más dB es este que está aquí. El más dB. Entonces aquí es menos F dB J. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Y. Nada más no tiene componentes en X. Es este. Y el FCD es este que está aquí.
recuerden que tiene componentes, este tiene componentes en X, es negativo, y luego sube en Y. Y aquí su componente en X es menos FCB, coseno de 30 grados, el ángulo es dato, y sube positivo, más F, y es el cateto opuesto al ángulo, aquí está el ángulo, FCB, seno de 30J, y esto es igual a 0. Entonces vamos a ver si se puede resolver. Si no se puede resolver, tenemos que hacer de nuevo esto del otro lado, pero esperemos que con esto sea suficiente. Entonces vamos a sacar primero la cis. Tengo esta ahí, tengo esta ahí y tengo esta ahí. Entonces vamos a poner menos FCB, coseno de 30, igual, estos dos los voy a pasar del otro lado, sería 10,4, bueno, del otro lado sería 10,4 menos 3.5, menos 3.5 es, ¿cuánto es? A ver, vamos a hacer como así, y 3,5, ¿no? Sí, no como en la primaria. Como este es menor, le pedimos 1 a entonces este se convierte en 4 y este se convierte en 14. Entonces 9 para 14 son 9, y aquí 3 para ese son 6. 6,9, ¿no? Positivo 6,9, ahí está. Este sería mi tercera ecuación, porque ya tenemos dos arriba, si no me falla la memoria. Y con las J, que son esta J y esta J, sacamos la otra ecuación. Entonces, miren, lo voy a poner primero. No, a ver, lo paso del otro lado. F de B pasa positivo, pasa del otro lado, negativo, menos FCB, seno de 30, y los dejo aquí, perdón, estos dos, que sería igual a 8. Sería mi cuarta ecuación, y si se fijan, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Con esto es suficiente, no necesitamos hacer la operación del otro lado. Con afortunadamente, para este caso particular, de la 3 sacamos FCB, ahí está, de la 3, y es igual a 6, va a ser negativo, va a ser negativo, porque menos coseno de 30 lo pasamos del otro lado dividiendo, entonces sería 6.9 entre coseno de 30 negativo, entonces va a salir negativo. Va a ser 8, vamos a dejarlo en 8, cerrarlo en 8. Y aquí sería 8 kilonewton. Como es negativo, entonces nuestra suposición FCB es este que está aquí. Con esta suposición inicial habíamos dicho era tensión, entonces no es tensión, es compresión. Con el análisis del signo y la suposición inicial, ¿no? Es compresión, porque con esto, no, perdón, es tensión. En esta suposición se asumió que era tensión, entonces, compresión, perdón. Entonces realmente es tensión, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es esta tensión, ¿no? Menos 8 kilonewton. Bueno, es 7 puntos y cacho, pero lo redondeamos. Ahí está. Con este dato ya podemos sacar la ecuación 4. Lo podemos sacar el F de B. Y el F de B es igual a 8 más esto.
porque este pasa del otro lado sumando. Lo voy a poner aquí. F de B es igual a 8 más FCB, que sería menos 8 por seno de 30. Y resolvemos, ¿no? Resolvemos. Entonces sería, bueno, básicamente sería 8 menos 8 por seno de 30 es 0.5, por menos 8 es menos 4. Entonces sería 4. Sería 4. 4 positivo. Quiere decir que la suposición original F de B, que esa tensión es correcta. Este está atensionado, es correcta. Aquí está, se está jalando, ¿no? Trata de alargarse esta tensión. Habíamos supuesto que estaba a compresión, trata de comprimirse. Entonces, esta suposición es incorrecta. Esta es incorrecta. Y realmente está a tensión. Aquí está, ¿no? Tensión y tensión. Es al revés. Ahí está. Entonces, ya tenemos. Nada más nos falta este elemento que está aquí. Fíjense, este elemento. Igual pudimos haber hecho el corte así, miren. Y a lo mejor resolvemos estos tres. Pero se complica, ¿no? Igual, es como ustedes quieran. Pueden probar. Entonces, yo esperaría que en un examen, bueno, esperaría, porque ya no va a ser así. Cada quien va a tener su examen. Pero, por ejemplo, si se resolviera que a alguien se le ocurriera cortar aquí, a alguien por acá, otro por acá, ¿verdad? Cuando todos hacen el mismo corte, pues algo, las chakras se alinearon, los astros están alineados. Pues no, o sea, no, quiere decir que hay un problema de honestidad y de ética. Serio. Pero bueno, son los candados que hay que ir imponiendo. Cada semestre yo modifico mis políticas del curso por estas situaciones. Ya un día que a lo mejor trabaje en Japón, en Suiza, en esas cosas, a lo mejor, no sé cómo. Me imagino que es diferente allá, ¿no? Por algo son del primer mundo. Pero bueno, cada quien. Bueno, así es. Entonces, ya está. Me falta este elemento que está aquí. Aquí. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces voy a cortar de tal forma que tenga ese elemento, ¿no? A propósito. Entonces tengo mi cuerpo rígido. Aquí. Este es mi cuerpo rígido. Así está. Así está. Tengo acuérdense que aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Tengo que respetar como lo establecí desde un inicio. No puedo estar cambiando eso. Y ahora el corte lo voy a hacer aquí. Miren, voy a cortar aquí. Entonces, parto mi cuerpo rígido. Así. Y quedaría más o menos así. Y del otro lado, quedaría así. Ahí está. Entonces tengo que respetar la nomenclatura. Esta nomenclatura, miren, debo de respetarlo. Voy a respetarlo. Igual tal como dije, aquí, y este es menos FCB. Y este de acá, por tanto, es FCB. Tengo que respetar, aquí está. Y este es el mismo, es el mismo corte, ese elemento. En pues yo lo establezco, como no se hizo corte en las otras, yo lo establezco, puede ser esta tensión o compresión, lo puedo hacer un análisis lógico de la estructura y medio deducirlo, o simplemente así al ojo de buen cubero, o el tin marindo pingüe, y digo, no, pues está a tensión. Si está a tensión, entonces
este va a estar así y este va a estar así. Voy a tomar este positivo para hacerlos que de un lado esté positivo, del otro lado esté negativo. Y para los que batallan en esas cosas, no tengan ese pendiente. Como va de D a C, le voy a llamar F de C, ¿no? Pero es solamente un nombre, le pueden llamar FP, pedra, perro, gato, como quieran. Es una... Pero yo le llamo... Y es en serio, le pueden poner nombres de personas o de animales, de C, siempre y cuando mantengan el mismo... perdón, ¿cuál era? DC, 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 DC. F de DC. Es para que no se repita, ¿no? Y tener un poquito más de lógica. Pero le pueden llamar F1, T1, o P, T, o Pedro, Carlos, Luis. Pero pues va a estar complicado usar esa. Mejor son las variables esas. Siempre usar una lógica, ¿no? Aquí está. Entonces, vamos a... miren, podemos hacer o el que ustedes quieran. ¿Qué fuerzas actúan? Sí, vamos a hacer Lo que pasa que aquí nada más este lado implicaría P2 y de este lado implicaría FB, FE y P1. No, mejor resolvemos lo más sencillo, ¿no? La mínima energía. Entonces resolvemos ¿Qué tiene que ser? La suma de las fuerzas P2 menos FCB menos F menos FDC es igual a 0. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, este es el que no tengo. Simplemente lo despejamos y ya resolvimos nuestro problema. Entonces, pasa positivo, FCB, y pasa negativo, menos P2. Ahí está. Ahora, ¿quién es FCB? FCB, aquí está, FCB, miren, aquí está. FCB positivo, FCB positivo. Es esto. Es... A ver, ¿qué pasó aquí? No, perdón. Es sí, FCB. FCB, esto positivo es Hay que tener cuidado con los signos, Es todo es FCB. FCB positivo, ¿no? Es Tiene componentes en I negativo y componentes en J positivo. Estas cosas de las ciencias básicas de las UDAs de ingeniería es como las artes marciales, La práctica es el maestro. Tienen que lápiz y papel, yo no conozco otra metodología pedagógica. Lápiz y papel. Si ustedes no hacen ejercicios, pues no. Entonces, no. O si no ven el ejemplo de libros, no, al menos que sean superdotados. Pero bueno. FCB es de aquí. Entonces, a ver, lo voy a dejar ver si no lo tengo por aquí resuelto. FCB. No, se supone que sí. FCB. Bueno, aquí miren, es lo voy a poner aquí. A lo mejor
es bueno, los tres es un poco directo, pero ustedes tienen que hacerlo detallados. FCB vector es igual, el positivo, igual a menos SCB coseno de 30i más FCB seno de 30j. Pero FCB es menos 8. Entonces aquí sería FCB menos 8. Sería 8 coseno de 30i. Y aquí FCB es menos 8 seno de 30j. Entonces aquí FCB vector es igual a 8 coseno de 30. 8 coseno de 30, creo que es 9.8. 8 por el coseno de 30. 6.9, perdón. Es 6.9i. 6,9i. Menos, acuérdense que es 0.5, entonces sería 4j. Entonces este es nuestro vector FCB. Entonces el vector FDC es igual a FCB, que es 6,9i menos 4j menos P, pero P2, perdón, pero P2, acuérdense que P2 es menos 4j, entonces aquí es menos 4j es más 4j. Y esto se elimina y sale lógico, sale FDC es igual a 6,9 y el vector. Por tanto, la magnitud es positiva si está tensión. La magnitud FDC es igual a 6,9 kilonewton. Y está a tensión, ¿no? Ahí está. Esta tensión. Entonces y con eso ya se resolvió. Está resuelto. Ya tenemos los elementos. Ya está, ¿no? Vamos a hacer una tablita, como lo hicimos la otra parte, la otra vez. Ahí está. Bueno, lo voy a hacer bonito para que vean. Aquí está. Sería esta. Sería esta. Y sería esta. Aquí vamos a poner el elemento. Aquí vamos a poner la tensión o la fuerza. Y aquí el estado, ¿no? Si está tensión o compresión. Bueno. Entonces vamos a empezar con el elemento el CB. El CB. Entonces la fuerza es 8 y tensión. El dB en 4 y está a tensión. Tensión, ¿sí está tensión? Sí. Bueno, según ahí sí. ¿Qué otra hay? Ya hemos resuelto. Acá está. FEB 4 y compresión. FEB el elemento EB 4 y compresión, ¿no? Luego sigue el elemento ED 6,9
3 compresión. ED, sí, el ED. 4 y compresión. Debe dar igual que nos dio en el método anterior, ¿eh? Si no nos da igual es porque por ahí nos equivocamos. Y el DC, bueno, me equivoqué. 6,9. 6,9. Tensión, ¿no? Y bueno, y el elemento, el que va aquí, el AB, ¿no? Que sí, ya lo hemos hecho igual. Tenemos el vector y sacamos por el AB, que es el este. Si recuerdan, creo que era 6,9 también, que era 10.4 al cuadrado. Más 36 igual y raíz cuadrada, no, perdón, el 12, el AB es 12. Atención, el AB 12. Atención, ahí está. Y nada más para verificar, vamos al solucionario. Estática, ese de aquí está. Vamos a estática. ¿Seis qué? ¿6 qué? ¿Cuál era? 6,7, perdón, 6,7. Es este, ¿no? A ver, vamos a ver. Si no cuadra es porque nos equivocamos, porque ya vimos que en el anterior sí cuadraba, ¿no? Que creo que sí me equivoqué por ahí. Es control B, pegar, aquí está. Vamos a ver. El CB está bien. Son 8, atención. El CD o el 6,9 está bien. Canijos, aquí. El AB está bien, atención. Este está aquí hay un error. Ahorita lo revisamos. Lo que pasa es que aquí está compresión y está tensión. Ahorita revisamos. El DE, el DB 4, atención. El BE 4, este también. Y este 2, estos dos. Ahorita revisamos. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y el ED, ¿dónde está el ED? El ED me dio 4. A ver, vamos a revisar. El DB, el DC, el DC, ¿dónde está el DC? ¿Cuál es el DC? Es este, el DC.
habíamos supuesto que estaba a atención. Entonces, a ver aquí. El ED, yo creo que viene desde acá. El ED, el EB, desde aquí, el EB, aquí, ¿Por qué me da 4? Vamos a revisarlo. El EB, aquí está, el EB. El EB originalmente habíamos supuesto que era, aquí está, atención. Entonces este es positivo, este tiene que ser el negativo. Tenemos el FB, el EB y el ED lo asumimos como si fuera a compresión. Entonces se supone como que si fuera a compresión. Entonces es la suma de las tres fuerzas. FE, que está aquí, el EB, que está aquí, y el ED, que es este es el ED. Las tres son positivas. Entonces, el FE, ese ya lo habíamos resuelto, ya estaba resuelto, 10,4i más 2j. Ese ya estaba resuelto. El FEB es FEB coseno de 30, es positivo porque apunta hacia el lado derecho. Lo sube, es positivo, FB seno de 30, ahí está. Y este es negativo, menos F de 1. Entonces tomamos la cis, es 10,4, pasa a negativo. FEB, aquí está. Y este es negativo, aquí está. Ahí no hay ningún problema, la ecuación 1. De la ecuación 2, este pasa del otro lado negativo. Y tenemos este valor. Entonces tomamos la ecuación 2 para sacar FEB. Sí, FEB. Con las Jotas. FB. Entonces FB sale 4 kilonewton. 4 kilonewton FB. Y a compresión. FB menos 4. Entonces la suposición fue que estaba a tensión, por tanto debe estar a compresión. FEB. No está bien, a compresión. ¿Sí? Aquí está FB. Este está bien. FB es correcto. FEB. Este es correcto. Está a compresión. ¿Sí? Entonces este está bien. Este está bien. Compresión. 4 kilonewton a compresión. FEB. Ahora vamos con el otro. Una vez que tenemos FEB, que es menos 4 kilonewton, lo sustituimos en la ecuación 1 y despejamos FED. Entonces, FED, este pasa positivo y este va a pasar positivo para acá. FED. Este está bien también, FED. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí está FED, 6.93 kilonewton a compresión. Aquí 6.3 kilonewton a compresión. FED, aunque ellos le llaman DE. FED, igual este está bien.
esta compresión. Ahí está. FD. Sin ningún problema. Ok. Entonces este ya está resuelto. Ahora después hicimos el corte aquí arriba. Aquí arriba. Y arriba tenemos que respetar la misma nomenclatura. Entonces en este corte que es este es positivo y en este corte que es este es negativo, menos FED. Entonces FB, que ya lo conocemos, menos 10,4 más 6 vamos a resolver este más 6 y luego más menos EB, EB positivo, este es el EB positivo, entonces tiene que ser menos FEB coseno de 30 menos FEB seno de 30, ¿no? De hecho aquí lo podemos observar. Tiene componentes en X negativo y en Y negativo. Por lo tanto, y aquí probablemente esté el error. Aquí está el error. Este es FEB negativo. Es componente negativo y este es componente negativo. No es positivo. Entonces aquí es negativo. Fíjense cómo un signo, la equivocación de unos signos es negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque resulta que el FEB aquí está, miren, el FEB positivo es FEB coseno de 30 más FEB seno de 30. No, está bien. FEB. Este es el positivo porque nos está corrigiendo. Entonces el FB, está bien, es correcto. Este es positivo. Si este es el FEB positivo, el FEB negativo es multiplicar esto por menos. 3,5i más 2j. Y es este, está correcto. Está correcto. Y luego tenemos este. El FDB positivo estamos diciendo que es este. Y por lo tanto este tiene que ser el negativo. Y estamos diciendo que está con tensión. Entonces debe ser es menos FDBJ. No sé cuánto valga. Ni siquiera sé si es positivo o negativo. Este valor no lo hemos resuelto. Y luego decimos que esta es la componente negativa y esta es la componente positiva en J. Entonces lo que hacemos, separamos is con is. Tengo esta i y tengo esta i. Me va a dar menos 6,9, pero lo paso del otro lado y me pasa positivo. Y tengo esta la mantengo igual. Ahí está. Y obtengo la ecuación 3. La ecuación 3. Y con las jotas, que sería 6 y 2 serían 8. Pero lo pasamos del otro lado. Bueno, aquí lo mantenemos. Este es el que pasamos del otro lado. Pasa positivo, aquí está. Y este pasa negativo, aquí está. De la ecuación 3 despejamos FCB. Despejamos FCB. Y entonces 6,9 entre menos coseno de 30. Eso nos da menos 8.
Pero como habíamos supuesto compresión, realmente es tensión, porque nos corrige el signo, está en tensión. FC, y una vez que tenemos FCB, perdón, de aquí, FCB, esta la sustituimos aquí, dB va a ser 8, y luego este pasa sumando FCB seno de 30, pero FCB es menos 8, entonces por eso es menos 8. Entonces sería 8 menos 4, sería 4 kilonewton. 4 kilonewton. Vamos a ver. Kilonewton. FCB, aquí está. Atención, se fijan, este está correcto. Y dB, 4 kilonewton. Atención, está bien. Estos también. FCB, aquí está. FCB, 8 kilonewton. Atención. Este está correcto. Y FDB, 4 kilonewton. Atención. Este está correcto. Aquí está, miren. Te los marco. FCB, 8 kilonewton, atención. Y FDB, 4 kilonewton, atención. Aquí está. Está correcto. Entonces ese ya está corregido. Entonces vamos a ver estos dos. A ver si hay un error. Bueno, se supone que sí, que el error está en esta última parte. Entonces ya habíamos hecho un corte donde se cortaba y es precisamente aquí. Entonces aquí se supone que es menos FCB y este tendría que ser el positivo, respetando estos dos. Este no lo habíamos cortado, entonces esa es yo asumo que es tensión. Puede ser que no sea tensión, sea compresión. Entonces este del lado izquierdo, el del lado derecho, prefiero tomar porque nada más implica pocas operaciones. Entonces es P2, aquí está, menos FCB, aquí está, menos FDC, porque lo hice positivo, pudiera haberlo hecho positivo y negativo. Entonces no pasa nada. Lo paso del otro lado, lo voy a pasar pasa positivo y me queda, pues aquí está el error. Aquí precisamente está el despeje, el error, mira. Aquí está el error. Con razón. Aquí está el error. Ya lo conozco, lo conozco, este es el que no conozco. Entonces simplemente lo paso del otro lado. Entonces F de C es igual a P2 menos FCB. Ahí está. Y esto es igual a P2. P2 ya habíamos dicho que es esto. Menos 4J. Y menos F de C. Pero F de C, ya lo tenemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? F de C. Este es el primer corte que hicimos. ¿Dónde estás? F. Es este que está aquí. F de C. Es este. Entonces tiene la componente en I positiva y la componente en Y negativa. Aquí lo podemos observar. Entonces, pero ya lo había resuelto, ¿no? Aquí está, miren, es este. FCB es menos el positivo, que es menos FCB coseno de I, más FCB seno de 30, que es positivo, aquí está. Entonces, esto es igual 8 coseno de I
Pero recuerden que FCB es negativo, es menos 8, por este menos es 8, coseno de 30. Y aquí FCB es menos 8, aquí está menos 8. Entonces, este es el positivo, por tanto el negativo, el menos FCB, es igual, o bueno, o aquí es menos y el FCB positivo, que es 6,9 y menos 4J. Aquí está. Entonces, menos por menos se va y este me va a salir negativo. Me sale negativo. Sí, ahí está. Este me sale aquí negativo, este me sale negativo, este me sale negativo. Entonces, si la suposición fue que estuviera con presión, perdón, si estuviera a tensión, esta tensión, realmente está a compresión. Este está a compresión, ¿no? Y aquí lo podemos ver, vamos a verlo aquí. Es el DC, aquí está. Y ahí está. Este está correcto, ¿no? Y el AB, bueno, ese ya está a tensión. Entonces está bien. El DE, ¿dónde está el DE? No lo planteamos. ¿Dónde está el DE? Aquí está, miren, el DE. Es que no lo puse en la tabla. Faltó el DE. Perdón. Aquí es. Acá está, acá está. Me equivoqué, no sé por qué. Aquí es este. El ED o DE 6,3 compresión. 6,3. 6,3. El DE. Es esto, ¿no? A ver, vamos a ver. El DE. Ok. Bueno, probablemente hay un problema de las... Es 10.4 menos 4 por el coseno de 30. 6.9, no sé por qué puse punto 3. Aquí está. Entonces está bien, estaba bien. Bueno, excepto este error. Pero estaba bien, ¿no? 6.9 kilómetros, está bien. Entonces así, y cuadra cualquier método, ¿no? Entonces con eso damos por terminado. Voy a hacer el de 3 dimensiones y en la próxima clase, ¿no? Entonces con esto ya pueden empezar a realizar sus problemas del capítulo 6. Miren, aquí está el capítulo 6. Estos problemas, ahí están. Estos ya pueden. Lean la teoría, si no leen la teoría, pues no. Aquí están todas estas estructuras. En 3 dimensiones es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos a resolver este que está aquí. De aquí. Y luego ya empezamos con elementos de máquinas, que igual es sencillo. Y las poleas, ¿no? Que también es bien sencillo. Es muy sencillo, la polea es la misma lógica. Pero sí hagan los problemas, por favor. Al menos hasta el 628 ya pueden. Incluso pueden estos de 3 dimensiones, es lo mismo.
Es lo mismo, nada más que incluye uno más. Y claro, es más tedioso porque alargamos las operaciones. Lo vamos a ver. Entonces voy a tomar el que habíamos dicho, el 632, ¿no? El 632. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí, en en el 630. Aquí únicamente, perdón, aquí está. Únicamente restringe el movimiento en dirección Z. Restringe el movimiento en dirección X y en dirección Z, pero puede libremente moverse en dirección Y. Y sí restringe el movimiento X, Y, Z, este tipo de apoyos. Restringe el movimiento en X, Y, Z, pero aquí la reacción, si se fijan, está contenida, lo vamos a hacer así, directamente por nodos, está contenida, no importa, en el plano, en este plano, si se fijan, en este plano. Esta reacción igual está contenida, no sé si jale o empuje, pero está contenida en el plano que contiene estos dos elementos. Entonces, y únicamente restringe el movimiento en Z. Restringe, pero en el plano. ¿Por qué? Porque aquí no hay un elemento. Esa es la diferencia. Aquí no hay un elemento. Si hubiera un elemento como entonces resolvemos primero los apoyos y luego lo hacemos nodo por nodo o sección por sección. Como aquí no, se puede girar en este sentido. En estos casos particulares, entonces directamente ponemos el nodo aquí y hacemos la sumatoria de fuerzas. El nodo aquí, sumatoria de fuerzas. Y aquí, sumatoria de fuerzas. Y aquí, sumatoria de fuerzas. Y probablemente necesitemos hacer toda la sumatoria de fuerzas en cada uno de los nodos y juntar todas las ecuaciones para empezar a resolver. Si no es suficiente, entonces hacemos externamente la sumatoria de fuerzas probables en los apoyos es igual a 0. Entonces eso sí podríamos hacer. Y si no, nos vamos con momentos. ¿Sí? En este caso en particular, que sí tenemos este elemento que lo hace rígido, es como si fueran dos cuerpos rígidos. Tenemos, aquí lo vamos a ver, es como si fueran dos cuerpos rígidos. No es un solo cuerpo rígido. Tenemos esta parte que es un cuerpo rígido, si lo ven ahí, y tenemos esta otra parte, esta que está aquí, que es otro cuerpo rígido. Si estuviera como podemos tomar todo el cuerpo rígido, como si fuera todo, y calculamos los soportes. Pero aquí, como no tenemos eso, entonces hay que calcular directamente este nodo y con el apoyo aquí, este nodo con el apoyo aquí y este nodo aquí, y empezamos a resolver. Probablemente si resolvemos este nodo vamos a resolver esta parte y esta parte, y aprovechamos y nos quedaría esta incógnita y esta incógnita, lo podemos resolver. Y luego esta incógnita, con si resolvemos aquí ya tendríamos y podríamos resolver incluso el apoyo que tenemos ahí. Pero esa sería ya la próxima, ¿no? Lo vamos a hacer, porque ya se los había prometido ahí. Puede ser por nodos o por secciones también, podría ser. Pero yo he visto en los autores, y checan los autores, generalmente en 3 dimensiones lo hacen por nodos. Lo resuelven por nodos, generalmente. Entonces, supongo que es más fácil, ¿no? Si quieren probar, resuelven con nodos y con secciones, ¿no? Y en las armaduras de 2 dimensiones, pues ya ustedes decidan cuál es más fácil. Todo depende cómo manejen las matemáticas. Todo tiene que ver con matemáticas. Si se fijan en la resolución de el 95% es matemática. No tiene nada que ver con estática. Estática es esto. Esto es estática, miren. Te lo voy a marcar. Esto es estática. Esto es estática. La suma de fuerza igual a 0. Todo lo demás es matemáticas. Las matemáticas que ustedes ven. Esto es estática.
todo lo demás es matemáticas. Esto es estática, todo lo demás es matemáticas. Álgebra lineal. Es geometría analítica en el espacio, cosas de esas. Entonces, una característica de un estudiante de ingeniería es que le deben de encantar las matemáticas. Si a un estudiante de ingeniería no le gustan las matemáticas, pues ahí está medicina, están otras áreas de la ciencia que igual tienen su... Por ejemplo, un médico, mis respetos para cualquier médico, ¿no? Y más si te operan. Es un área. Cada área tiene sus virtudes. Pero, por ejemplo, si tú pretendes estudiar medicina y no soportas la sangre de los... Cuando vas a la carnicería, pues no, ¿cómo vas a operar si te desmayas viendo la sangre? O cuando te sacan la sangre, te hacen el análisis médico, no, pues no, tu perfil no es para eso, ¿no? Entonces, si te gustan las matemáticas, te encantan las matemáticas, pues ingeniería. Ingeniería es tu área, puedes desarrollarte bien. Igual, o sea, hay gente que le encanta la poesía, le encanta la literatura, bueno, puede estudiar historia del arte, puede estudiar igual. Son áreas muy necesarias, la cultura es súper necesaria. La pintura, imagínense la pintura. Pero si yo no sé ni un garabato pintar, pues ¿para qué me meto en eso? ¿Me explico? Entonces cada quien, como dicen, cada chango en su mecate. El problema es cuando alguien se sube a un mecate que no debe estar. Ahí vienen los problemas, ¿no? O cuando está ahí porque lo subieron y él realmente no quiere estar ahí. También esa es otra. Esa es otra situación, pero bueno. Pero miren, con una buena motivación, cualquiera puede desarrollarse en cualquier área. Puede superar. Con la disciplina, la práctica, la honestidad, la ética, puede estar en cualquier área. Uno puede desarrollar. Tal vez no, hay gente nata, por ejemplo, hay gente que son natos en jugar fútbol y hay gente que no. Pero no significa que alguien que no pueda desarrollar. Claro que puede desarrollar. Va a batallar más que el que ya trae eso en sus genes, en su sangre. Pero lo puede desarrollar. Todos tenemos la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Pero si algo te gusta, te apasiona, pues ahí debes de estar. Debes de estar ahí. Bueno, entonces aquí dejamos esto de armaduras. Esto de las armaduras. Igual, se puede resolver con escalares. Sí, puede resolver. El problema va a ser cuando lo hagan en 3 dimensiones. Van a ver que va a estar más complicado, ¿no? 3 dimensiones. Entonces, a veces pues, con 2 dimensiones es suficiente, pero habrá casos particulares donde se requieran 3 dimensiones. Y ustedes no saben dónde van a caer. Algunos se van a ir de supervisores, otros de vendedores, pero si te vas a diseño, o te vas a un área de estas, o a instalación, no sé, de equipo, de tu área de ingeniería, no sabemos. Pero independientemente de eso, esto te desarrolla la abstracción, te ayuda a pensar más como ingeniero. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Ahorita por favor sigan el orden de los videos, ¿no? Hay una lógica. Y resolvemos el 332, es lo que sigue. Es la promesa.